Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la película de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en su versión extendida del año 2001. Todo comienza en la apacible comarca, donde Frodo Bolsón hereda un anillo dorado que resulta ser el anillo único, forjado por el Señor Oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Este objeto no es una simple baratija, lleva consigo una malicia latente que corrompe a todo aquel que lo porta. El mago Gandalf el Gris descubre la terrible verdad y urge a Frodo a emprender un viaje hacia las grietas del destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Es fascinante pensar en el compromiso físico que Elijah Wood aportó a este papel. Con apenas 18 años y una carrera ya respetada desde la infancia, canalizó una vulnerabilidad genuina que hizo tangibles el peso y el sufrimiento de su personaje. En su camino hacia Rivendell, Frodo y sus fieles amigos hobbits Sam, Merry y Pippin se cruzan con Aragorn, un montaraz con un linaje real oculto. Viggo Mortensen asumió este rol con una intensidad legendaria, llegando a vivir en el bosque durante el rodaje y durmiendo con su espada para conectar con el alma salvaje y solitaria de su personaje. Juntos llegan al refugio élfico de Rivendell, donde se convoca un concilio crucial. Allí se decide formar la Comunidad del Anillo para proteger al pequeño hobbit en su misión suicida. La hermandad está compuesta por representantes de los pueblos libres, humanos, un enano, un elfo, el mago y los 4 hobbits. Entre los momentos más memorables de esta versión extendida se encuentra el inicio en la comarca, donde se profundiza en las costumbres y la alegría de la vida hobbit, contrastando maravillosamente con la oscuridad que está por venir. Vemos escenas adicionales que muestran la profunda amistad entre Frodo y Sam, interpretado con una lealtad conmovedora por Sean Astin, cuya propia experiencia vital como actor infantil aportó una madurez emocional inmensa a su interpretación. A medida que la comunidad avanza, enfrentan peligros monumentales, como el ataque de los cuervos espía de Saruman y la cruenta travesía por las minas de Moria. En las profundidades de Moria, la tensión se eleva al máximo. Ian McKellen, un veterano de los escenarios shakespearianos que infundió a Gandalf una mezcla perfecta de autoridad paternal y excentricidad, lidera al grupo a través de la oscuridad. Allí se enfrentan a hordas de orcos y a un temible demonio del mundo antiguo, el Balrog. En un clímax desgarrador, Gandalf cae al abismo para permitir que el resto de la compañía escape, dejando un vacío inmenso en el corazón de los viajeros. La tragedia no detiene la marcha, y la comunidad llega a las hermosas cascadas de Rauros, donde la corrupción del anillo comienza a fracturar la confianza del grupo. Boromir, interpretado por Sean Bean con una trágica humanidad que refleja su larga trayectoria dando vida a personajes complejos y condenados, cede a la tentación e intenta arrebatarle el anillo a Frodo. Poco después, un ataque sorpresa de los Uruk-hai dispersa definitivamente a la comunidad. Boromir muere heroicamente defendiendo a los jóvenes hobbits, logrando la redención en sus últimos alientos. La película cierra con Frodo y Sam tomando el camino hacia Mordor en solitario, sabiendo que el destino del mundo ahora descansa sobre sus hombros, mientras Aragorn, Legolas y Gimli parten en busca de los hobbits capturados, dando inicio a una guerra inevitable. El dolor por la pérdida de Gandalf y la disolución de la comunidad deja una sombra profunda en cada uno de los sobrevivientes, marcando un punto de inflexión donde la inocencia queda definitivamente atrás. Aragorn, al asumir el liderazgo tras la caída de Boromir, se enfrenta a sus propias dudas sobre el trono de Gondor, transformando su dolor en una férrea determinación. Viggo Mortensen transmitió esta evolución interna con miradas cargadas de melancolía y una presencia imponente, recordando por qué su interpretación se convirtió en un referente absoluto del cine fantástico. A su lado, Legolas y Gimli, cuyas culturas habían estado enfrentadas durante milenios, consolidan una amistad improbable pero indestructible, aportando momentos de camaradería y humor sutil en medio de la desolación. Mientras tanto, en la inmensidad de las tierras brutas, la marcha de Frodo y Sam se vuelve cada vez más penosa. Sean Astin brilla con luz propia al encarnar a un Samwise Gamgee que es el verdadero corazón moral de la historia. Sus palabras al borde del Anduin, recordando por qué luchan y qué hay de bueno en el mundo por lo que vale la pena pelear, resuenan con una honestidad desgarradora.
Por su parte, Ichegud muestra en cada gesto el desgaste físico y mental que provoca la carga del anillo, con una mirada perdida y febril que refleja cómo la joya oscura comienza a devorar su voluntad y a aislarlo, incluso de su amigo más leal. La edición extendida enriquece este tramo con detalles que profundizan en la mitología y en la psicología de los personajes. Las escenas adicionales permiten respirar la atmósfera de la Tierra Media, desde los vastos paisajes naturales filmados con maestría en Nueva Zelanda hasta los pequeños silencios que revelan el peso del destino. La sombra de Sauron se extiende implacable, y la amenaza de Saruman desde la torre de Isengard se siente cada vez más cercana con la brutalidad de sus ejércitos de Uruk-hai marchando hacia la guerra. Los hobbits Merry y Pippin, capturados por estos monstruos, inician su propio calvario, un cautiverio que los obligará a madurar a golpes y a forjar su propio destino en los fangosos bosques de Fangorn, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden inclinar la balanza de la historia. La travesía de Merry y Pippin junto a sus captores muestra la brutalidad despiadada de los Uruk-hai, pero también siembra las semillas de una rebelión inesperada. En los oscuros y enmarañados parajes del bosque de Fangorn, los dos pequeños hobbits logran escapar gracias al caos desatado por los jinetes de Rohan, adentrándose en un territorio ancestral gobernado por fuerzas que la Tierra Media casi había olvidado. Es allí donde se encuentran con Barbol, el venerable gigante arbóreo, un pastor de árboles cuya lentitud deliberada contrasta con la urgencia del momento, pero cuya sabiduría ancestral y profunda conexión con la naturaleza aportan una dimensión casi mitológica al relato. La paciencia de los Ents y su despertar tardío representan la furia incontenible de la tierra misma, un recordatorio de que la destrucción impulsada por la industria de Isengard no quedará impune. Lejos de allí, en las áridas colinas de Emyn Muil, Frodo y Sam continúan su descenso desesperado hacia las puertas de Mordor. La geografía misma parece conspirar en su contra, convirtiendo cada roca en un obstáculo titánico y cada sombra en una amenaza mortal. Es en este laberinto de piedra donde hacen su aparición estelar una figura esquiva y retorcida que los acecha, desde las alturas. Gollum, interpretado con una maestría física y vocal inigualable por Andy Serkis mediante la revolucionaria tecnología de captura de movimiento, añade una capa de profunda complejidad psicológica al conflicto. Serkis logró infundir en este ser torturado una dualidad desgarradora, donde conviven el hobbit corrompido que una vez fue y el monstruo esclavo del anillo, generando en el espectador una mezcla de repulsión y una perturbadora compasión. La dinámica entre Frodo, Sam y Gollum se convierte en el núcleo emocional más intenso de esta etapa del viaje. Sam mantiene una desconfianza absoluta hacia la criatura, advirtiendo con acierto el peligro latente que representa, mientras que Frodo, sintiendo una empatía dolorosa y solitaria, ve en Gollum un espejo grotesco de su propio futuro si permite que el poder del anillo lo consuma por completo. Esta conexión basada en el sufrimiento compartido humaniza al portador y a su atormentado guía, mientras la inmensidad amenazante de Mordor se dibuja en el horizonte como una mancha perpetua en el cielo. La tensión psicológica alcanza cotas insospechadas, preparando el terreno para los juicios morales y las pruebas definitivas que aguardan a los hobbits en su marcha hacia el monte del destino, donde el destino de todos los pueblos libres pendrá definitivamente de un hilo. La sombra de la guerra se cierne ya sin contemplaciones sobre toda la Tierra Media, mientras los caminos de los héroes se bifurcan irremediablemente hacia su prueba definitiva. Aragorn, Legolas y Gimli cabalgan sin descanso a través de las llanuras de Rohan, persiguiendo la esperanza de rescatar a Merry y Pippin, una persecución que pone a prueba la resistencia física y mental de este improvisado trío. Viggo Mortensen, Orlando Bloom y John RHYS Davies logran una química palpable en pantalla, un reflejo del genuino respeto y la estrecha amistad que forjaron durante los largos meses de rodaje en los parajes más remotos y salvajes de Nueva Zelanda. Cada uno aporta a su personaje una dignidad inquebrantable, convirtiendo la fatiga del viaje en una declaración de principios sobre la lealtad y el honor en tiempos de absoluta desesperanza. Mientras tanto, en las profundidades de las cavernas de Isengard, el traidor Saruman desata la furia de su maquinaria de guerra, un despliegue industrial que contrasta dolorosamente con la pureza natural que el mundo ha conocido hasta entonces. Christopher Lee, un actor de legendaria trayectoria y presencia imponente, encarna al mago caído con una frialdad aristocrática y calculadora,
dotando al villano de una autoridad aterradora que no necesita gritar para imponerse. Sus palabras son dagas venenosas que buscan fracturar la voluntad de los pueblos libres, recordándonos que el mal a menudo se viste con las ropas de la sabiduría y el progreso. Las secuencias extendidas permiten apreciar la escala monumental de esta amenaza, mostrando la furia ciega de los 10.000 guerreros Uruk-hai que marchan hacia el abismo de Helm con la certeza de la victoria. Por su parte, en el frente espiritual y emocional de la misión, Frodo y Sam continúan su descenso hacia la negrura de Mordor bajo la atenta y maquiavélica mirada de Gollum. La interpretación física de Andy Serkis sigue rompiendo barreras, logrando que un personaje creado por ordenador transmita más humanidad y dolor que muchos rostros de carne y hueso. La dependencia simbiótica que se establece entre el hobbit corrupto y su guía se convierte en una tragedia en cámara lenta. Frodo, cada vez más pálido y consumido por el peso invisible del metal dorado, comprende que su alma se está pudriendo al mismo ritmo que su cuerpo, mientras Sam, con los ojos llenos de lágrimas y una fuerza de voluntad titánica, se niega a soltar la mano de su amigo, reafirmando que la verdadera magia de este mundo no reside en los anillos de poder, sino en la bondad desinteresada de los corazones sencillos. El peso de la noche se cierne sobre los pantanos de los muertos, un paraje desolador donde los rostros de los caídos en guerras ancestrales flotan bajo las aguas turbias, tentando a los caminantes con visiones de desesperación. Frodo, arrastrado por una fascinación mórbida, casi cae en las garras de estas almas en pena, salvado en el último segundo por la firmeza de Sam. En este tramo del viaje, la atmósfera se vuelve asfixiante, casi palpable, recordándonos el talento de Peter Jackson para tejer un terror gótico y visual dentro de la fantasía épica. Cada paso hacia las puertas negras de Mordor es una prueba de fuego para la frágil cordura de los hobbits, quienes comprenden que entrar por la fuerza frontal es una sentencia de muerte segura. Es entonces cuando Gollum, en un destello de astucia retorcida, les revela la existencia de un camino secreto, una ruta alternativa custodiada por horrores inimaginables que pondrá a prueba la lealtad y el valor de la pequeña compañía hasta límites insospechados. La decisión de confiar en Gollum como guía a través de las tierras desoladas de Ithilien abre un nuevo abismo de incertidumbre para los hobbits. Las secuencias adicionales de esta versión extendida permiten apreciar la creciente tirantez en la relación entre los tres caminantes, donde los momentos de frágil tregua se desvanecen rápidamente ante la paranoia de Gollum y el tormento interior que carcome a Frodo. Andy Serkis logra transmitir con asombrosa maestría la dolorosa lucha interna de la criatura, cuyos desdoblamientos de personalidad entre el sumiso Smeagol y el sibilino Gollum reflejan con crudeza la desintegración mental provocada por siglos de obsesión con el anillo. Sam observa este peligroso acercamiento con una mezcla de repulsión y profunda desconfianza, sabiendo que cada paso los acerca más a una trampa mortal de la que tal vez no puedan escapar. Mientras tanto, en los dominios de Gondor, la geopolítica de la Tierra Media experimenta un giro drástico con la captura de los hobbits por parte de Faramir, el hermano menor de Boromir. Lejos de repetir la debilidad y la ambición desmedida de su sangre, Faramir se revela como un hombre culto, compasivo y profundamente sediento del afecto de un padre que siempre lo relegó a la sombra de su difunto hermano. La inclusión de escenas extendidas dedicadas a la relación entre Faramir y Denethor, junto con los flashbacks que muestran la partida de Boromir hacia Rivendell, humanizan profundamente la tragedia de la casa gobernante de Minas Tirith. David Benham aporta a Faramir una melancolía noble y una integridad moral inquebrantable, decidiendo finalmente liberar a los hobbits y entregarles una oportunidad de continuar su marcha, comprendiendo que el anillo es una carga demasiado pesada y maldita para ser usada como arma en beneficio propio. La magnitud de la empresa se dibuja cada vez con mayor claridad en el horizonte, donde la silueta imponente de la Torre Oscuras proyecta su largo brazo sobre toda la Tierra Media. La maestría técnica y artística con la que se construyen estos escenarios transporta al espectador a un mundo, donde la esperanza pende de un hilo extraordinariamente delgado. La fuerza narrativa no recae únicamente en las grandes batallas o en los prodigios de la magia, sino en la inquebrantable resistencia del espíritu humano, hobbit y de cualquier criatura dispuesta a luchar por la luz. Con cada fotograma, la travesía se consolida como una cumbre indiscutible del cine fantástico, un tapiz monumental donde el sacrificio, la amistad y el dolor se entrelazan de manera magistral, dejando al espectador al borde del abismo y con el corazón encogido ante los incalculables peligros que
aguardan en el umbral de la Tierra del Fuego. La marcha hacia las faldas de la sombría cordillera de Epel-Duat se convierte en un suplicio constante, donde el aire mismo parece espeso y cargado de ceniza. Frodo experimenta un deterioro físico y mental alarmante, arrastrando el cuerpo como si cada paso requiriera la fuerza de un titán, mientras el anillo alrededor de su cuello late con una malicia cada vez más palpable, quemándole la piel y nublándole los pensamientos. Sam, con las manos callosas y el corazón encogido por el dolor de ver sufrir a su amigo, asume la mayor parte de las cargas materiales y espirituales del viaje, demostrando que su devoción no conoce límites. La tensión entre los tres caminantes llega a un punto de quiebre cuando Gollum, consumido por sus propias contradicciones internas y empujado por la cruel influencia de la sortija, máquina en las sombras para deshacerse del fiel jardinero y recuperar su preciado tesoro, preparando el escenario para la traición definitiva que los aguarda en los oscuros y claustrofóbicos túneles de Cirith Ungol. Lejos de allí, en las verdes llanuras de Rohan, la gran batalla del abismo de Helm llega a su clímax con la carga desesperada de Aragorn y los defensores supervivientes. Un momento épico que demuestra la resiliencia de los pueblos libres frente a la aparente inevitabilidad de la destrucción. La dirección de Peter Jackson logra entrelazar con maestría la escala colosal del conflicto bélico con la intimidad de los sacrificios individuales, donde cada soldado, arquero y rey lucha no por odio hacia lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que deja atrás. Esta victoria agridulce no hace más que confirmar que la guerra real apenas comienza y que el verdadero epicentro del destino del mundo se decide en silencio, en los senderos ocultos y traicioneros que conducen al corazón mismo de las tierras dominadas por la sombra. La llegada a las tenebrosas escaleras de Cirith Ungol marca el inicio del descenso a los infiernos para los dos pequeños hobbits, quienes se adentran en un laberinto de piedra donde la luz del sol jamás ha penetrado. El silencio en estos oscuros corredores resulta ensordecedor, roto únicamente por el siseo constante de Gollum y el eco de los tambores lejanos que resuenan desde las entrañas de la tierra. Es en este punto donde la traición largamente acariciada por la criatura toma forma definitiva, abandonando a Frodo y a Sam a su suerte en la guarida de Ella la araña, una monstruosidad ancestral que ha habitado las montañas desde antes de la llegada de los hombres. La tensión cinematográfica alcanza cotas insoportables mientras el terror se apodera de la pantalla, mostrando la crueldad despiadada de un depredador milenario que busca devorar la esperanza misma de la Tierra Media. La confrontación con la gigantesca araña pone de manifiesto la grandeza oculta de Samwise Gamgee, quien, enfrentando sus propios miedos más profundos, se erige como un héroe improbable y feroz para defender la vida de su amo. Con el brillo de la luz de Eärendil en sus manos y el valor puro de un corazón leal, Sam logra herir a la bestia, pero el daño ya está hecho y el veneno paralizante de Ella la araña deja a Frodo inerte, con el rostro pálido como el mármol y aparentemente sin vida. El dolor que inunda los ojos de Sean Astin en esta desgarradora escena transmite una desolación absoluta, haciendo que el espectador sienta el colapso de todo su mundo. Creyendo a su querido amigo muerto, Sam toma la difícil decisión de continuar la misión por su cuenta, llevándose el anillo único, sin saber que Frodo aún respira y que su trágico destino está a punto de entrelazarse con las crueles garras de los orcos de Mordor. La captura del cuerpo aparentemente sin vida de Frodo por parte de los orcos de Mordor desata una carrera contrarreloj desesperada para Sam, quien, oculto bajo las sombras de la torre de vigilancia de Cirith Ungol, descubre con horror que su querido amo sigue respirando. La crueldad de los sirvientes de Sauron se manifiesta en toda su crudeza dentro de los muros de la fortaleza, donde las disputas internas por el botín y la desconfianza mutua entre las distintas facciones de orcos revelan la podredumbre moral que gobierna el reino de las tinieblas. Sam, impulsado por una lealtad inquebrantable que desafía toda lógica y supervivencia, traza un plan audaz para infiltrarse en la guarida enemiga y rescatar a Frodo, demostrando que incluso en el rincón más oscuro del mundo, el amor desinteresado y la amistad genuina pueden encender una chispa de esperanza capaz de tambalear los cimientos de la mismísima oscuridad. La huida desesperada de Sam y Frodo a través de los yermos y cenicientos campos de Gorgoroth representa el tramo más desolador de su peregrinaje, donde cada bocanada de aire abrasador quema los pulmones y el suelo fangoso parece tragar las escasas fuerzas que les quedan.
La química entre Elijah Wood y Sean Astin alcanza en estos momentos su cenit emocional, reflejando en sus rostros demacrados y miradas febriles el desgaste absoluto de una carga que ya ha superado los límites de la resistencia humana. Sam, cargando literalmente con el peso de su amo sobre sus hombros cuando las piernas de Frodo se niegan a responder, encarna el sacrificio definitivo y la nobleza pura, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la sangre real ni en las espadas legendarias, sino en la firmeza de un corazón sencillo que se niega a abandonar la luz. Mientras tanto, en las laderas del Monte del Destino, la sombra traicionera de Gollum resurge para cobrar su última y desesperada deuda, abalanzándose sobre los hobbits en un forcejeo mortal al borde del abismo. La maestría técnica y expresiva lograda por Andy Serkis se funde por completo con la tensión dramática del clímax, donde la criatura, consumida por una demencia absoluta y ciega de avaricia, muerde el dedo de Frodo para arrebatarle el preciado anillo, solo para caer en el fuego eterno junto a su tesoro anhelado. En el interior de la montaña, cuando el cataclismo desata la furia de la tierra y las paredes de roca fundida amenazan con sepultarlos para siempre, la llegada providencial de las grandes águilas rescata a los exhaustos hobbits del fin del mundo, cerrando un círculo épico de dolor, redención y sacrificio que ha redefinido para siempre las fronteras del cine fantástico y ha dejado una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de espectadores. El regreso a la comarca tras la destrucción del anillo y la caída definitiva de Sauron no trae consigo una simple vuelta a la normalidad, sino la dolorosa constatación de que la inocencia perdida jamás podrá recuperarse por completo. Los 4 hobbits, transformados radicalmente por las vivencias y los horrores presenciados a lo largo de su titánica travesía, caminan por los apacibles senderos verdes con una madurez silenciosa que los aísla de la alegre ignorancia de sus vecinos. Frodo, especialmente, carga con cicatrices invisibles pero profundas que el paso del tiempo y la calidez del hogar ya no pueden sanar, experimentando episodios donde el dolor físico de las heridas sufridas en la cima de los vientos y en el antro de ella la araña regresa con la crueldad de los fantasmas del pasado. Elijah Wood interpreta esta melancolía con una sutileza desgarradora, reflejando en su mirada distante y en sus manos temblorosas que el Salvador de la Tierra Media lleva dentro un vacío que ninguna paz terrenal puede llenar por completo. En medio de este ambiente agridulce, la vida en la comarca continúa con bodas tan esperadas como la de Samwise Gamgee y Rosita Cotilla, un acontecimiento luminoso que celebra la continuidad de la vida y la fertilidad de la tierra. Sean Astin aporta a estas escenas una ternura infinita, mostrando cómo Sam logra encontrar la felicidad y formar una familia numerosa, convirtiéndose en el pilar fundamental de una comunidad que poco a poco empieza a reconstruirse. Sin embargo, la sombra de la partida inevitable se cierne sobre Frodo, quien comprende que su tiempo en la Tierra Media ha llegado a su fin y que su espíritu necesita la paz que solo las tierras hundidas situadas más allá del mar occidental pueden ofrecerle. La emotiva despedida en los puertos grises, donde los rostros de Aragorn, Legolas y Gimli se funden en un doloroso adiós junto al de sus fieles amigos hobbits, cierra esta monumental epopeya con una nota de profunda elegancia poética, consagrando la obra como un triunfo eterno del cine que trascendió la pantalla para convertirse en un mito moderno, sobre la amistad, el sacrificio y la indomable voluntad de la luz frente a la oscuridad. La bruma matutina que envuelve los puertos grises en ese último y desgarrador adiós añade una capa de solemne melancolía al final de una era, un silencio reverente que parece detener el tiempo mismo mientras las gaviotas marcan el compás de una partida inevitable. Frodo, envuelto en su capa gris y con el rostro marcado por una paz tan frágil como el cristal, abraza uno a uno a sus compañeros de fatigas antes de embarcarse en la nave élfica que lo conducirá hacia el poniente. El llanto contenido de Samwise, desgarrador y profundamente humano, resuena en el muelle como el eco de un amor fraternal que desafió a los mismísimos dioses, recordando al espectador que el verdadero triunfo de esta travesía no fue la caída de un imperio oscuro, sino la fidelidad inquebrantable entre dos amigos humildes. Mientras tanto, en la fastuosa y renacida ciudad de Minas Tirith, la coronación de Aragorn como rey de Gondor y Arnor sella la promesa de un nuevo amanecer para los hombres, unificando reinos bajo la mirada sabia y justa de un monarca que aprendió a abrazar su destino con humildad. Su reencuentro con Arwen, iluminados por la luz dorada de un sol que finalmente disipa las sombras de Mordor, culmina una historia de amor milenaria que resistió el peso de los siglos y la amenaza de la muerte.
La presencia imponente de Aragorn, ahora ataviado con las insignias reales y la corona alada, se suaviza al mirar a sus antiguos compañeros, reconociendo en cada reverencia que la corona sobre su cabeza es el fruto del sacrificio conjunto de hobbits, elfos, enanos y hombres. En los confines de la comarca, la vida continúa su curso apacible y terrenal, donde el propio Sam, sentado en el umbral de su puerta en bolsón cerrado con su hija Rousy en el regazo y el libro abierto sobre las rodillas, pronuncia aquellas inolvidables y reconfortantes palabras: «Bueno, ya estoy de vuelta». Con este gesto cotidiano y profundamente emotivo, la monumental obra de Peter Jackson cierra el círculo narrativo, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte y consagrando un universo donde la magia, el valor y la nobleza de espíritu demostraron que incluso el más pequeño de los seres puede cambiar el curso del futuro. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la película The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en su versión extendida del año 2001. Todo comienza en la apacible comarca, donde Frodo Bolsón hereda un anillo dorado que resulta ser el anillo único, forjado por el Señor Oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Este objeto no es una simple baratija, lleva consigo una malicia latente que corrompe a todo aquel que lo porta. El mago Gandalf el Gris descubre la terrible verdad y urge a Frodo a emprender un viaje hacia las grietas del destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Es fascinante pensar en el compromiso físico que Elijah Wood aportó a este papel. Con apenas 18 años y una carrera ya respetada desde la infancia, canalizó una vulnerabilidad genuina que hizo tangibles el peso y el sufrimiento de su personaje. En su camino hacia Rivendell, Frodo y sus fieles amigos hobbits Sam, Merry y Pippin se cruzan con Aragorn, un montaraz con un linaje real oculto. Viggo Mortensen asumió este rol con una intensidad legendaria, llegando a vivir en el bosque durante el rodaje y durmiendo con su espada para conectar con el alma salvaje y solitaria de su personaje. Juntos llegan al refugio élfico de Rivendell, donde se convoca un concilio crucial. Allí se decide formar la Comunidad del Anillo para proteger al pequeño hobbit en su misión suicida. La hermandad está compuesta por representantes de los pueblos libres, humanos, un enano, un elfo, el mago y los 4 hobbits. Entre los momentos más memorables de esta versión extendida se encuentra el inicio en la comarca, donde se profundiza en las costumbres y la alegría de la vida hobbit, contrastando maravillosamente con la oscuridad que está por venir. Vemos escenas adicionales que muestran la profunda amistad entre Frodo y Sam, interpretado con una lealtad conmovedora por Sean Astin, cuya propia experiencia vital como actor infantil aportó una madurez emocional inmensa a su interpretación. A medida que la comunidad avanza, enfrentan peligros monumentales, como el ataque de los cuervos espía de Saruman y la cruenta travesía por las minas de Moria. En las profundidades de Moria, la tensión se eleva al máximo. Ian McKellen, un veterano de los escenarios shakespearianos que infundió a Gandalf una mezcla perfecta de autoridad paternal y excentricidad, lidera al grupo a través de la oscuridad. Allí se enfrentan a hordas de orcos y a un temible demonio del mundo antiguo, el Balrog. En un clímax desgarrador, Gandalf cae al abismo para permitir que el resto de la compañía escape, dejando un vacío inmenso en el corazón de los viajeros. La tragedia no detiene la marcha, y la comunidad llega a las hermosas cascadas de Rauros, donde la corrupción del anillo comienza a fracturar la confianza del grupo. Boromir, interpretado por Sean Bean con una trágica humanidad que refleja su larga trayectoria dando vida a personajes complejos y condenados, cede a la tentación e intenta arrebatarle el anillo a Frodo. Poco después, un ataque sorpresa de los Uruk-hai dispersa definitivamente a la comunidad. Boromir muere heroicamente defendiendo a los jóvenes hobbits, logrando la redención en sus últimos alientos. La película cierra con Frodo y Sam tomando el camino hacia Mordor en solitario, sabiendo que el destino del mundo ahora descansa sobre sus hombros, mientras Aragorn, Legolas y Gimli parten en busca de los hobbits capturados, dando inicio a una guerra inevitable. El dolor por la pérdida de Gandalf y la disolución de la comunidad deja una sombra profunda en cada uno de los sobrevivientes, marcando un punto de inflexión donde la inocencia queda definitivamente atrás. Aragorn, al asumir el liderazgo tras la caída de Boromir,
Se enfrenta a sus propias dudas sobre el trono de Gondor, transformando su dolor en una férrea determinación. Viggo Mortensen transmitió esta evolución interna con miradas cargadas de melancolía y una presencia imponente, recordando por qué su interpretación se convirtió en un referente absoluto del cine fantástico. A su lado, Legolas y Gimli, cuyas culturas habían estado enfrentadas durante milenios, consolidan una amistad improbable pero indestructible, aportando momentos de camaradería y humor sutil en medio de la desolación. Mientras tanto, en la inmensidad de las tierras brutas, la marcha de Frodo y Sam se vuelve cada vez más penosa. Sean Astin brilla con luz propia al encarnar a un Samwise Gamgee que es el verdadero corazón moral de la historia. Sus palabras al borde del Anduin, recordando por qué luchan y qué hay de bueno en el mundo por lo que vale la pena pelear, resuenan con una honestidad desgarradora. Por su parte, Elijah Wood muestra en cada gesto el desgaste físico y mental que provoca la carga del anillo, con una mirada perdida y febril que refleja cómo la joya oscura comienza a devorar su voluntad y a aislarlo, incluso de su amigo más leal. La edición extendida enriquece este tramo con detalles que profundizan en la mitología y en la psicología de los personajes. Las escenas adicionales permiten respirar la atmósfera de la Tierra Media, desde los vastos paisajes naturales filmados con maestría en Nueva Zelanda hasta los pequeños silencios que revelan el peso del destino. La sombra de Sauron se extiende implacable, y la amenaza de Saruman desde la torre de Isengard se siente cada vez más cercana con la brutalidad de sus ejércitos de Uruk-hai marchando hacia la guerra. Los hobbits Merry y Pippin, capturados por estos monstruos, inician su propio calvario, un cautiverio que los obligará a madurar a golpes y a forjar su propio destino en los fangosos bosques de Fangorn, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden inclinar la balanza de la historia. La travesía de Merry y Pippin junto a sus captores muestra la brutalidad despiadada de los Uruk-hai, pero también siembra las semillas de una rebelión inesperada. En los oscuros y enmarañados parajes del bosque de Fangorn, los dos pequeños hobbits logran escapar gracias al caos desatado por los jinetes de Rohan, adentrándose en un territorio ancestral gobernado por fuerzas que la Tierra Media casi había olvidado. Es allí donde se encuentran con Bárbol, el venerable gigante arbóreo, un pastor de árboles cuya lentitud deliberada contrasta con la urgencia del momento, pero cuya sabiduría ancestral y profunda conexión con la naturaleza aportan una dimensión casi mitológica al relato. La paciencia de los Ents y su despertar tardío representan la furia incontenible de la tierra misma, un recordatorio de que la destrucción impulsada por la industria de Isengard no quedará impune. Lejos de allí, en las áridas colinas de Emyn Muil, Frodo y Sam continúan su descenso desesperado hacia las puertas de Mordor. La geografía misma parece conspirar en su contra, convirtiendo cada roca en un obstáculo titánico y cada sombra en una amenaza mortal. Es en este laberinto de piedra donde hacen su aparición estelar una figura esquiva y retorcida que los acecha, desde las alturas. Gollum, interpretado con una maestría física y vocal inigualable por Andy Serkis mediante la revolucionaria tecnología de captura de movimiento, añade una capa de profunda complejidad psicológica al conflicto. Serkis logró infundir en este ser torturado una dualidad desgarradora, donde conviven el hobbit corrompido que una vez fue y el monstruo esclavo del anillo, generando en el espectador una mezcla de repulsión y una perturbadora compasión. La dinámica entre Frodo, Sam y Gollum se convierte en el núcleo emocional más intenso de esta etapa del viaje. Sam mantiene una desconfianza absoluta hacia la criatura, advirtiendo con acierto el peligro latente que representa, mientras que Frodo, sintiendo una empatía dolorosa y solitaria, ve en Gollum un espejo grotesco de su propio futuro si permite que el poder del anillo lo consuma por completo. Esta conexión basada en el sufrimiento compartido humaniza al portador y a su atormentado guía, mientras la inmensidad amenazante de Mordor se dibuja en el horizonte como una mancha perpetua en el cielo. La tensión psicológica alcanza cotas insospechadas, preparando el terreno para los juicios morales y las pruebas definitivas que aguardan a los hobbits en su marcha hacia el monte del destino, donde el destino de todos los pueblos libres pendrá definitivamente de un hilo. La sombra de la guerra se cierne ya sin contemplaciones sobre toda la Tierra Media, mientras los caminos de los héroes se bifurcan irremediablemente hacia su prueba definitiva. Aragorn, Legolas y Gimli cabalgan sin descanso a través de las llanuras de Rohan, persiguiendo la esperanza de rescatar a Merry y Pippin,
una persecución que pone a prueba la resistencia física y mental de este improvisado trío. Viggo Mortensen, Orlando Bloom y John RHYS Davis logran una química palpable en pantalla, un reflejo del genuino respeto y la estrecha amistad que forjaron durante los largos meses de rodaje en los parajes más remotos y salvajes de Nueva Zelanda. Cada uno aporta a su personaje una dignidad inquebrantable, convirtiendo la fatiga del viaje en una declaración de principios sobre la lealtad y el honor en tiempos de absoluta desesperanza. Mientras tanto, en las profundidades de las cavernas de Isengard, el traidor Saruman desata la furia de su maquinaria de guerra, un despliegue industrial que contrasta dolorosamente con la pureza natural que el mundo ha conocido hasta entonces. Christopher Lee, un actor de legendaria trayectoria y presencia imponente, encarna al mago caído con una frialdad aristocrática y calculadora, dotando al villano de una autoridad aterradora que no necesita gritar para imponerse. Sus palabras son dagas venenosas que buscan fracturar la voluntad de los pueblos libres, recordándonos que el mal a menudo se viste con las ropas de la sabiduría y el progreso. Las secuencias extendidas permiten apreciar la escala monumental de esta amenaza, mostrando la furia ciega de los 10.000 guerreros Uruk-hai que marchan hacia el abismo de Helm con la certeza de la victoria. Por su parte, en el frente espiritual y emocional de la misión, Frodo y Sam continúan su descenso hacia la negrura de Mordor bajo la atenta y maquiavélica mirada de Gollum. La interpretación física de Andy Serkis sigue rompiendo barreras, logrando que un personaje creado por ordenador transmita más humanidad y dolor que muchos rostros de carne y hueso. La dependencia simbiótica que se establece entre el hobbit corrupto y su guía se convierte en una tragedia en cámara lenta. Frodo, cada vez más pálido y consumido por el peso invisible del metal dorado, comprende que su alma se está pudriendo al mismo ritmo que su cuerpo, mientras Sam, con los ojos llenos de lágrimas y una fuerza de voluntad titánica, se niega a soltar la mano de su amigo, reafirmando que la verdadera magia de este mundo no reside en los anillos de poder, sino en la bondad desinteresada de los corazones sencillos. El peso de la noche se cierne sobre los pantanos de los muertos, un paraje desolador donde los rostros de los caídos en guerras ancestrales flotan bajo las aguas turbias, tentando a los caminantes con visiones de desesperación. Frodo, arrastrado por una fascinación mórbida, casi cae en las garras de estas almas en pena, salvado en el último segundo por la firmeza de Sam. En este tramo del viaje, la atmósfera se vuelve asfixiante, casi palpable, recordándonos el talento de Peter Jackson para tejer un terror gótico y visual dentro de la fantasía épica. Cada paso hacia las puertas negras de Mordor es una prueba de fuego para la frágil cordura de los hobbits, quienes comprenden que entrar por la fuerza frontal es una sentencia de muerte segura. Es entonces cuando Gollum, en un destello de astucia retorcida, les revela la existencia de un camino secreto, una ruta alternativa custodiada por horrores inimaginables que pondrá a prueba la lealtad y el valor de la pequeña compañía hasta límites insospechados. La decisión de confiar en Gollum como guía a través de las tierras desoladas de Ithilien abre un nuevo abismo de incertidumbre para los hobbits. Las secuencias adicionales de esta versión extendida permiten apreciar la creciente tirantez en la relación entre los tres caminantes, donde los momentos de frágil tregua se desvanecen rápidamente ante la paranoia de Gollum y el tormento interior que carcome a Frodo. Andy Serkis logra transmitir con asombrosa maestría la dolorosa lucha interna de la criatura, cuyos desdoblamientos de personalidad entre el sumiso Smeagol y el sibilino Gollum reflejan con crudeza la desintegración mental provocada por siglos de obsesión con el anillo. Sam observa este peligroso acercamiento con una mezcla de repulsión y profunda desconfianza, sabiendo que cada paso los acerca más a una trampa mortal de la que tal vez no puedan escapar. Mientras tanto, en los dominios de Gondor, la geopolítica de la Tierra Media experimenta un giro drástico con la captura de los hobbits por parte de Faramir, el hermano menor de Boromir. Lejos de repetir la debilidad y la ambición desmedida de su sangre, Faramir se revela como un hombre culto, compasivo y profundamente sediento del afecto de un padre que siempre lo relegó a la sombra de su difunto hermano. La inclusión de escenas extendidas dedicadas a la relación entre Faramir y Denethor, junto con los flashbacks que muestran la partida de Boromir hacia Rivendell, humanizan profundamente la tragedia de la casa gobernante de Minas Tirith. David Benham aporta a Faramir una melancolía noble y una integridad moral inquebrantable, decidiendo finalmente liberar a los hobbits y entregarles una oportunidad de continuar su marcha,
comprendiendo que el anillo es una carga demasiado pesada y maldita para ser usada como arma en beneficio propio. La magnitud de la empresa se dibuja cada vez con mayor claridad en el horizonte, donde la silueta imponente de la Torre Oscuras proyecta su largo brazo sobre toda la Tierra Media. La maestría técnica y artística con la que se construyen estos escenarios transporta al espectador a un mundo, donde la esperanza pende de un hilo extraordinariamente delgado. La fuerza narrativa no recae únicamente en las grandes batallas o en los prodigios de la magia, sino en la inquebrantable resistencia del espíritu humano, hobbit y de cualquier criatura dispuesta a luchar por la luz. Con cada fotograma, la travesía se consolida como una cumbre indiscutible del cine fantástico, un tapiz monumental donde el sacrificio, la amistad y el dolor se entrelazan de manera magistral, dejando al espectador al borde del abismo y con el corazón encogido ante los incalculables peligros que aguardan en el umbral de la Tierra del Fuego. La marcha hacia las faldas de la sombría cordillera de Epel-Duat se convierte en un suplicio constante, donde el aire mismo parece espeso y cargado de ceniza. Frodo experimenta un deterioro físico y mental alarmante, arrastrando el cuerpo como si cada paso requiriera la fuerza de un titán, mientras el anillo alrededor de su cuello late con una malicia cada vez más palpable, quemándole la piel y nublándole los pensamientos. Sam, con las manos callosas y el corazón encogido por el dolor de ver sufrir a su amigo, asume la mayor parte de las cargas materiales y espirituales del viaje, demostrando que su devoción no conoce límites. La tensión entre los tres caminantes llega a un punto de quiebre cuando Gollum, consumido por sus propias contradicciones internas y empujado por la cruel influencia de la sortija, máquina en las sombras para deshacerse del fiel jardinero y recuperar su preciado tesoro, preparando el escenario para la traición definitiva que los aguarda en los oscuros y claustrofóbicos túneles de Cirith Ungol. Lejos de allí, en las verdes llanuras de Rohan, la gran batalla del abismo de Helm llega a su clímax con la carga desesperada de Aragorn y los defensores supervivientes. Un momento épico que demuestra la resiliencia de los pueblos libres frente a la aparente inevitabilidad de la destrucción. La dirección de Peter Jackson logra entrelazar con maestría la escala colosal del conflicto bélico con la intimidad de los sacrificios individuales, donde cada soldado, arquero y rey lucha no por odio hacia lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que deja atrás. Esta victoria agridulce no hace más que confirmar que la guerra real apenas comienza y que el verdadero epicentro del destino del mundo se decide en silencio, en los senderos ocultos y traicioneros que conducen al corazón mismo de las tierras dominadas por la sombra. La llegada a las tenebrosas escaleras de Cirith Ungol marca el inicio del descenso a los infiernos para los dos pequeños hobbits, quienes se adentran en un laberinto de piedra donde la luz del sol jamás ha penetrado. El silencio en estos oscuros corredores resulta ensordecedor, roto únicamente por el siseo constante de Gollum y el eco de los tambores lejanos que resuenan desde las entrañas de la tierra. Es en este punto donde la traición largamente acariciada por la criatura toma forma definitiva, abandonando a Frodo y a Sam a su suerte en la guarida de Ella la araña, una monstruosidad ancestral que ha habitado las montañas desde antes de la llegada de los hombres. La tensión cinematográfica alcanza cotas insoportables mientras el terror se apodera de la pantalla, mostrando la crueldad despiadada de un depredador milenario que busca devorar la esperanza misma de la Tierra Media. La confrontación con la gigantesca araña pone de manifiesto la grandeza oculta de Samwise Gamgee, quien, enfrentando sus propios miedos más profundos, se erige como un héroe improbable y feroz para defender la vida de su amo. Con el brillo de la luz de Eärendil en sus manos y el valor puro de un corazón leal, Sam logra herir a la bestia, pero el daño ya está hecho y el veneno paralizante de Ella la araña deja a Frodo inerte, con el rostro pálido como el mármol y aparentemente sin vida. El dolor que inunda los ojos de Sean Astin en esta desgarradora escena transmite una desolación absoluta, haciendo que el espectador sienta el colapso de todo su mundo. Creyendo a su querido amigo muerto, Sam toma la difícil decisión de continuar la misión por su cuenta, llevándose el anillo único, sin saber que Frodo aún respira y que su trágico destino está a punto de entrelazarse con las crueles garras de los orcos de Mordor. La captura del cuerpo aparentemente sin vida de Frodo por parte de los orcos de Mordor desata una carrera contrarreloj desesperada para Sam, quien, oculto bajo las sombras de la torre de vigilancia de Cirith Ungol, descubre con horror que su querido amo sigue respirando. La crueldad de los sirvientes de Sauron se manifiesta en toda su crudeza dentro de los muros de la fortaleza,
donde las disputas internas por el botín y la desconfianza mutua entre las distintas facciones de orcos revelan la podredumbre moral que gobierna el reino de las tinieblas. Sam, impulsado por una lealtad inquebrantable que desafía toda lógica y supervivencia, traza un plan audaz para infiltrarse en la guarida enemiga y rescatar a Frodo, demostrando que incluso en el rincón más oscuro del mundo, el amor desinteresado y la amistad genuina pueden encender una chispa de esperanza capaz de tambalear los cimientos de la mismísima oscuridad. La huida desesperada de Sam y Frodo a través de los yermos y cenicientos campos de Gorgoroth representa el tramo más desolador de su peregrinaje, donde cada bocanada de aire abrasador quema los pulmones y el suelo fangoso parece tragar las escasas fuerzas que les quedan. La química entre Elijah Wood y Sean Astin alcanza en estos momentos su cenit emocional, reflejando en sus rostros demacrados y miradas febriles el desgaste absoluto de una carga que ya ha superado los límites de la resistencia humana. Sam, cargando literalmente con el peso de su amo sobre sus hombros cuando las piernas de Frodo se niegan a responder, encarna el sacrificio definitivo y la nobleza pura, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la sangre real ni en las espadas legendarias, sino en la firmeza de un corazón sencillo que se niega a abandonar la luz. Mientras tanto, en las laderas del Monte del Destino, la sombra traicionera de Gollum resurge para cobrar su última y desesperada deuda, abalanzándose sobre los hobbits en un forcejeo mortal al borde del abismo. La maestría técnica y expresiva lograda por Andy Serkis se funde por completo con la tensión dramática del clímax, donde la criatura, consumida por una demencia absoluta y ciega de avaricia, muerde el dedo de Frodo para arrebatarle el preciado anillo, solo para caer en el fuego eterno junto a su tesoro anhelado. En el interior de la montaña, cuando el cataclismo desata la furia de la tierra y las paredes de roca fundida amenazan con sepultarlos para siempre, la llegada providencial de las grandes águilas rescata a los exhaustos hobbits del fin del mundo, cerrando un círculo épico de dolor, redención y sacrificio que ha redefinido para siempre las fronteras del cine fantástico y ha dejado una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de espectadores. El regreso a la comarca tras la destrucción del anillo y la caída definitiva de Sauron no trae consigo una simple vuelta a la normalidad, sino la dolorosa constatación de que la inocencia perdida jamás podrá recuperarse por completo. Los 4 hobbits, transformados radicalmente por las vivencias y los horrores presenciados a lo largo de su titánica travesía, caminan por los apacibles senderos verdes con una madurez silenciosa que los aísla de la alegre ignorancia de sus vecinos. Frodo, especialmente, carga con cicatrices invisibles pero profundas que el paso del tiempo y la calidez del hogar ya no pueden sanar, experimentando episodios donde el dolor físico de las heridas sufridas en la cima de los vientos y en el antro de ella la araña regresa con la crueldad de los fantasmas del pasado. Elijah Wood interpreta esta melancolía con una sutileza desgarradora, reflejando en su mirada distante y en sus manos temblorosas que el Salvador de la Tierra Media lleva dentro un vacío que ninguna paz terrenal puede llenar por completo. En medio de este ambiente agridulce, la vida en la comarca continúa con bodas tan esperadas como la de Samwise Gamgee y Rosita Cotilla, un acontecimiento luminoso que celebra la continuidad de la vida y la fertilidad de la tierra. Sean Astin aporta a estas escenas una ternura infinita, mostrando cómo Sam logra encontrar la felicidad y formar una familia numerosa, convirtiéndose en el pilar fundamental de una comunidad que poco a poco empieza a reconstruirse. Sin embargo, la sombra de la partida inevitable se cierne sobre Frodo, quien comprende que su tiempo en la Tierra Media ha llegado a su fin y que su espíritu necesita la paz que solo las tierras hundidas situadas más allá del mar occidental pueden ofrecerle. La emotiva despedida en los puertos grises, donde los rostros de Aragorn, Legolas y Gimli se funden en un doloroso adiós junto al de sus fieles amigos hobbits, cierra esta monumental epopeya con una nota de profunda elegancia poética, consagrando la obra como un triunfo eterno del cine que trascendió la pantalla para convertirse en un mito moderno, sobre la amistad, el sacrificio y la indomable voluntad de la luz frente a la oscuridad. La bruma matutina que envuelve los puertos grises en ese último y desgarrador adiós añade una capa de solemne melancolía al final de una era, un silencio reverente que parece detener el tiempo mismo mientras las gaviotas marcan el compás de una partida inevitable. Frodo, envuelto en su capa gris y con el rostro marcado por una paz tan frágil como el cristal, abraza uno a uno a sus compañeros de fatigas antes de embarcarse en la nave élfica que lo conducirá hacia el poniente.
El llanto contenido de Samwise, desgarrador y profundamente humano, resuena en el muelle como el eco de un amor fraternal que desafió a los mismísimos dioses, recordando al espectador que el verdadero triunfo de esta travesía no fue la caída de un imperio oscuro, sino la fidelidad inquebrantable entre dos amigos humildes. Mientras tanto, en la fastuosa y renacida ciudad de Minas Tirith, la coronación de Aragorn como rey de Gondor y Arnor sella la promesa de un nuevo amanecer para los hombres, unificando reinos bajo la mirada sabia y justa de un monarca que aprendió a abrazar su destino con humildad. Su reencuentro con Arwen, iluminados por la luz dorada de un sol que finalmente disipa las sombras de Mordor, culmina una historia de amor milenaria que resistió el peso de los siglos y la amenaza de la muerte. La presencia imponente de Aragorn, ahora ataviado con las insignias reales y la corona alada, se suaviza al mirar a sus antiguos compañeros, reconociendo en cada reverencia que la corona sobre su cabeza es el fruto del sacrificio conjunto de hobbits, elfos, enanos y hombres. En los confines de la comarca, la vida continúa su curso apacible y terrenal, donde el propio Sam, sentado en el umbral de su puerta en bolsón cerrado con su hija Rousi en el regazo y el libro abierto sobre las rodillas, pronuncia aquellas inolvidables y reconfortantes palabras: «Bueno, ya estoy de vuelta». Con este gesto cotidiano y profundamente emotivo, la monumental obra de Peter Jackson cierra el círculo narrativo, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte y consagrando un universo donde la magia, el valor y la nobleza de espíritu demostraron que incluso el más pequeño de los seres puede cambiar el curso del futuro. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plokrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la película The Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en su versión extendida del año 2001. Todo comienza en la apacible comarca, donde Frodo Bolsón hereda un anillo dorado que resulta ser el anillo único, forjado por el señor oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Este objeto no es una simple baratija, lleva consigo una malicia latente que corrompe a todo aquel que lo porta. El mago Gandalf el Gris descubre la terrible verdad y urge a Frodo a emprender un viaje hacia las grietas del destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Es fascinante pensar en el compromiso físico que Elijah Wood aportó a este papel. Con apenas 18 años y una carrera ya respetada desde la infancia, canalizó una vulnerabilidad genuina que hizo tangibles el peso y el sufrimiento de su personaje. En su camino hacia Rivendell, Frodo y sus fieles amigos hobbits Sam, Merry y Pippin se cruzan con Aragorn, un montaraz con un linaje real oculto. Viggo Mortensen asumió este rol con una intensidad legendaria, llegando a vivir en el bosque durante el rodaje y durmiendo con su espada para conectar con el alma salvaje y solitaria de su personaje. Juntos llegan al refugio élfico de Rivendell, donde se convoca un concilio crucial. Allí se decide formar la Comunidad del Anillo para proteger al pequeño hobbit en su misión suicida. La hermandad está compuesta por representantes de los pueblos libres, humanos, un enano, un elfo, el mago y los 4 hobbits. Entre los momentos más memorables de esta versión extendida se encuentra el inicio en la comarca, donde se profundiza en las costumbres y la alegría de la vida hobbit, contrastando maravillosamente con la oscuridad que está por venir. Vemos escenas adicionales que muestran la profunda amistad entre Frodo y Sam, interpretado con una lealtad conmovedora por Sean Astin, cuya propia experiencia vital como actor infantil aportó una madurez emocional inmensa a su interpretación. A medida que la comunidad avanza, enfrentan peligros monumentales, como el ataque de los cuervos espía de Saruman y la cruenta travesía por las minas de Moria. En las profundidades de Moria, la tensión se eleva al máximo. Ian McKellen, un veterano de los escenarios shakespearianos que infundió a Gandalf una mezcla perfecta de autoridad paternal y excentricidad, lidera al grupo a través de la oscuridad. Allí se enfrentan a hordas de orcos y a un temible demonio del mundo antiguo, el Balrog. En un clímax desgarrador, Gandalf cae al abismo para permitir que el resto de la compañía escape, dejando un vacío inmenso en el corazón de los viajeros. La tragedia no detiene la marcha, y la comunidad llega a las hermosas cascadas de Rauros, donde la corrupción del anillo comienza a fracturar la confianza del grupo. Boromir, interpretado por Sean Bean con una trágica humanidad que refleja su larga trayectoria dando vida a personajes complejos y condenados, cede a la tentación e intenta arrebatarle el anillo a Frodo.
Poco después, un ataque sorpresa de los Uruk-hai dispersa definitivamente a la comunidad. Boromir muere heroicamente defendiendo a los jóvenes hobbits, logrando la redención en sus últimos alientos. La película cierra con Frodo y Sam tomando el camino hacia Mordor en solitario, sabiendo que el destino del mundo ahora descansa sobre sus hombros, mientras Aragorn, Legolas y Gimli parten en busca de los hobbits capturados, dando inicio a una guerra inevitable. El dolor por la pérdida de Gandalf y la disolución de la comunidad deja una sombra profunda en cada uno de los sobrevivientes, marcando un punto de inflexión donde la inocencia queda definitivamente atrás. Aragorn, al asumir el liderazgo tras la caída de Boromir, se enfrenta a sus propias dudas sobre el trono de Gondor, transformando su dolor en una férrea determinación. Viggo Mortensen transmitió esta evolución interna con miradas cargadas de melancolía y una presencia imponente, recordando por qué su interpretación se convirtió en un referente absoluto del cine fantástico. A su lado, Legolas y Gimli, cuyas culturas habían estado enfrentadas durante milenios, consolidan una amistad improbable pero indestructible, aportando momentos de camaradería y humor sutil en medio de la desolación. Mientras tanto, en la inmensidad de las tierras brutas, la marcha de Frodo y Sam se vuelve cada vez más penosa. Sean Astin brilla con luz propia al encarnar a un Samwise Gamgee que es el verdadero corazón moral de la historia. Sus palabras al borde del Anduin, recordando por qué luchan y qué hay de bueno en el mundo por lo que vale la pena pelear, resuenan con una honestidad desgarradora. Por su parte, Elaine Chegud muestra en cada gesto el desgaste físico y mental que provoca la carga del anillo, con una mirada perdida y febril que refleja cómo la joya oscura comienza a devorar su voluntad y a aislarlo, incluso de su amigo más leal. La edición extendida enriquece este tramo con detalles que profundizan en la mitología y en la psicología de los personajes. Las escenas adicionales permiten respirar la atmósfera de la Tierra Media, desde los vastos paisajes naturales filmados con maestría en Nueva Zelanda hasta los pequeños silencios que revelan el peso del destino. La sombra de Sauron se extiende implacable, y la amenaza de Saruman desde la torre de Isengard se siente cada vez más cercana con la brutalidad de sus ejércitos de Uruk-hai marchando hacia la guerra. Los hobbits Merry y Pippin, capturados por estos monstruos, inician su propio calvario, un cautiverio que los obligará a madurar a golpes y a forjar su propio destino en los fangosos bosques de Fangorn, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden inclinar la balanza de la historia. La travesía de Merry y Pippin junto a sus captores muestra la brutalidad despiadada de los Uruk-hai, pero también siembra las semillas de una rebelión inesperada. En los oscuros y enmarañados parajes del bosque de Fangorn, los dos pequeños hobbits logran escapar gracias al caos desatado por los jinetes de Rohan, adentrándose en un territorio ancestral gobernado por fuerzas que la Tierra Media casi había olvidado. Es allí donde se encuentran con Bárbol, el venerable gigante arbóreo, un pastor de árboles cuya lentitud deliberada contrasta con la urgencia del momento, pero cuya sabiduría ancestral y profunda conexión con la naturaleza aportan una dimensión casi mitológica al relato. La paciencia de los Ents y su despertar tardío representan la furia incontenible de la tierra misma, un recordatorio de que la destrucción impulsada por la industria de Isengard no quedará impune. Lejos de allí, en las áridas colinas de Emyn Muil, Frodo y Sam continúan su descenso desesperado hacia las puertas de Mordor. La geografía misma parece conspirar en su contra, convirtiendo cada roca en un obstáculo titánico y cada sombra en una amenaza mortal. Es en este laberinto de piedra donde hacen su aparición estelar una figura esquiva y retorcida que los acecha, desde las alturas. Gollum, interpretado con una maestría física y vocal inigualable por Andy Serkis mediante la revolucionaria tecnología de captura de movimiento, añade una capa de profunda complejidad psicológica al conflicto. Serkis logró infundir en este ser torturado una dualidad desgarradora, donde conviven el hobbit corrompido que una vez fue y el monstruo esclavo del anillo, generando en el espectador una mezcla de repulsión y una perturbadora compasión. La dinámica entre Frodo, Sam y Gollum se convierte en el núcleo emocional más intenso de esta etapa del viaje. Sam mantiene una desconfianza absoluta hacia la criatura, advirtiendo con acierto el peligro latente que representa, mientras que Frodo, sintiendo una empatía dolorosa y solitaria, ve en Gollum un espejo grotesco de su propio futuro si permite que el poder del anillo lo consuma por completo. Esta conexión basada en el sufrimiento compartido
humaniza al portador y a su atormentado guía, mientras la inmensidad amenazante de Mordor se dibuja en el horizonte como una mancha perpetua en el cielo. La tensión psicológica alcanza cotas insospechadas, preparando el terreno para los juicios morales y las pruebas definitivas que aguardan a los hobbits en su marcha hacia el monte del destino, donde el destino de todos los pueblos libres pendrá definitivamente de un hilo. La sombra de la guerra se cierne ya sin contemplaciones sobre toda la Tierra Media, mientras los caminos de los héroes se bifurcan irremediablemente hacia su prueba definitiva. Aragorn, Legolas y Gimli cabalgan sin descanso a través de las llanuras de Rohan, persiguiendo la esperanza de rescatar a Merry y Pippin, una persecución que pone a prueba la resistencia física y mental de este improvisado trío. Viggo Mortensen, Orlando Bloom y John R.H.Y.S. Davis logran una química palpable en pantalla, un reflejo del genuino respeto y la estrecha amistad que forjaron durante los largos meses de rodaje en los parajes más remotos y salvajes de Nueva Zelanda. Cada uno aporta a su personaje una dignidad inquebrantable, convirtiendo la fatiga del viaje en una declaración de principios sobre la lealtad y el honor en tiempos de absoluta desesperanza. Mientras tanto, en las profundidades de las cavernas de Isengard, el traidor Saruman desata la furia de su maquinaria de guerra, un despliegue industrial que contrasta dolorosamente con la pureza natural que el mundo ha conocido hasta entonces. Christopher Lee, un actor de legendaria trayectoria y presencia imponente, encarna al mago caído con una frialdad aristocrática y calculadora, dotando al villano de una autoridad aterradora que no necesita gritar para imponerse. Sus palabras son dagas venenosas que buscan fracturar la voluntad de los pueblos libres, recordándonos que el mal a menudo se viste con las ropas de la sabiduría y el progreso. Las secuencias extendidas permiten apreciar la escala monumental de esta amenaza, mostrando la furia ciega de los 10.000 guerreros Uruk-hai que marchan hacia el abismo de Helm con la certeza de la victoria. Por su parte, en el frente espiritual y emocional de la misión, Frodo y Sam continúan su descenso hacia la negrura de Mordor bajo la atenta y maquiavélica mirada de Gollum. La interpretación física de Andy Serkis sigue rompiendo barreras, logrando que un personaje creado por ordenador transmita más humanidad y dolor que muchos rostros de carne y hueso. La dependencia simbiótica que se establece entre el hobbit corrupto y su guía se convierte en una tragedia en cámara lenta. Frodo, cada vez más pálido y consumido por el peso invisible del metal dorado, comprende que su alma se está pudriendo al mismo ritmo que su cuerpo, mientras Sam, con los ojos llenos de lágrimas y una fuerza de voluntad titánica, se niega a soltar la mano de su amigo, reafirmando que la verdadera magia de este mundo no reside en los anillos de poder, sino en la bondad desinteresada de los corazones sencillos. El peso de la noche se cierne sobre los pantanos de los muertos, un paraje desolador donde los rostros de los caídos en guerras ancestrales flotan bajo las aguas turbias, tentando a los caminantes con visiones de desesperación. Frodo, arrastrado por una fascinación mórbida, casi cae en las garras de estas almas en pena, salvado en el último segundo por la firmeza de Sam. En este tramo del viaje, la atmósfera se vuelve asfixiante, casi palpable, recordándonos el talento de Peter Jackson para tejer un terror gótico y visual dentro de la fantasía épica. Cada paso hacia las puertas negras de Mordor es una prueba de fuego para la frágil cordura de los hobbits, quienes comprenden que entrar por la fuerza frontal es una sentencia de muerte segura. Es entonces cuando Gollum, en un destello de astucia retorcida, les revela la existencia de un camino secreto, una ruta alternativa custodiada por horrores inimaginables que pondrá a prueba la lealtad y el valor de la pequeña compañía hasta límites insospechados. La decisión de confiar en Gollum como guía a través de las tierras desoladas de Ithilien abre un nuevo abismo de incertidumbre para los hobbits. Las secuencias adicionales de esta versión extendida permiten apreciar la creciente tirantez en la relación entre los tres caminantes, donde los momentos de frágil tregua se desvanecen rápidamente ante la paranoia de Gollum y el tormento interior que carcome a Frodo. Andy Serkis logra transmitir con asombrosa maestría la dolorosa lucha interna de la criatura, cuyos desdoblamientos de personalidad entre el sumiso Smeagol y el sibilino Gollum reflejan con crudeza la desintegración mental provocada por siglos de obsesión con el anillo. Sam observa este peligroso acercamiento con una mezcla de repulsión y profunda desconfianza, sabiendo que cada paso los acerca más a una trampa mortal de la que tal vez no puedan escapar. Mientras tanto, en los dominios de Gondor,
La geopolítica de la Tierra Media experimenta un giro drástico con la captura de los Hobbits por parte de Faramir, el hermano menor de Boromir. Lejos de repetir la debilidad y la ambición desmedida de su sangre, Faramir se revela como un hombre culto, compasivo y profundamente sediento del afecto de un padre que siempre lo relegó a la sombra de su difunto hermano. La inclusión de escenas extendidas dedicadas a la relación entre Faramir y Denethor, junto con los flashbacks que muestran la partida de Boromir hacia Rivendell, humanizan profundamente la tragedia de la casa gobernante de Minas Tirith. David Benham aporta a Faramir una melancolía noble y una integridad moral inquebrantable, decidiendo finalmente liberar a los Hobbits y entregarles una oportunidad de continuar su marcha, comprendiendo que el anillo es una carga demasiado pesada y maldita para ser usada como arma en beneficio propio. La magnitud de la empresa se dibuja cada vez con mayor claridad en el horizonte, donde la silueta imponente de la Torre Oscuras proyecta su largo brazo sobre toda la Tierra Media. La maestría técnica y artística con la que se construyen estos escenarios transporta al espectador a un mundo, donde la esperanza pende de un hilo extraordinariamente delgado. La fuerza narrativa no recae únicamente en las grandes batallas o en los prodigios de la magia, sino en la inquebrantable resistencia del espíritu humano, hobbit y de cualquier criatura dispuesta a luchar por la luz. Con cada fotograma, la travesía se consolida como una cumbre indiscutible del cine fantástico, un tapiz monumental donde el sacrificio, la amistad y el dolor se entrelazan de manera magistral, dejando al espectador al borde del abismo y con el corazón encogido ante los incalculables peligros que aguardan en el umbral de la Tierra del Fuego. La marcha hacia las faldas de la sombría cordillera de Epel-Duat se convierte en un suplicio constante, donde el aire mismo parece espeso y cargado de ceniza. Frodo experimenta un deterioro físico y mental alarmante, arrastrando el cuerpo como si cada paso requiriera la fuerza de un titán, mientras el anillo alrededor de su cuello late con una malicia cada vez más palpable, quemándole la piel y nublándole los pensamientos. Sam, con las manos callosas y el corazón encogido por el dolor de ver sufrir a su amigo, asume la mayor parte de las cargas materiales y espirituales del viaje, demostrando que su devoción no conoce límites. La tensión entre los tres caminantes llega a un punto de quiebre cuando Gollum, consumido por sus propias contradicciones internas y empujado por la cruel influencia de la sortija, máquina en las sombras para deshacerse del fiel jardinero y recuperar su preciado tesoro, preparando el escenario para la traición definitiva que los aguarda en los oscuros y claustrofóbicos túneles de Cirith Ungol. Lejos de allí, en las verdes llanuras de Rohan, la gran batalla del abismo de Helm llega a su clímax con la carga desesperada de Aragorn y los defensores supervivientes. Un momento épico que demuestra la resiliencia de los pueblos libres frente a la aparente inevitabilidad de la destrucción. La dirección de Peter Jackson logra entrelazar con maestría la escala colosal del conflicto bélico con la intimidad de los sacrificios individuales, donde cada soldado, arquero y rey lucha no por odio hacia lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que deja atrás. Esta victoria agridulce no hace más que confirmar que la guerra real apenas comienza y que el verdadero epicentro del destino del mundo se decide en silencio, en los senderos ocultos y traicioneros que conducen al corazón mismo de las tierras dominadas por la sombra. La llegada a las tenebrosas escaleras de Cirith Ungol marca el inicio del descenso a los infiernos para los dos pequeños hobbits, quienes se adentran en un laberinto de piedra donde la luz del sol jamás ha penetrado. El silencio en estos oscuros corredores resulta ensordecedor, roto únicamente por el siseo constante de Gollum y el eco de los tambores lejanos que resuenan desde las entrañas de la tierra. Es en este punto donde la traición largamente acariciada por la criatura toma forma definitiva, abandonando a Frodo y a Sam a su suerte en la guarida de Ella la araña, una monstruosidad ancestral que ha habitado las montañas desde antes de la llegada de los hombres. La tensión cinematográfica alcanza cotas insoportables mientras el terror se apodera de la pantalla, mostrando la crueldad despiadada de un depredador milenario que busca devorar la esperanza misma de la Tierra Media. La confrontación con la gigantesca araña pone de manifiesto la grandeza oculta de Samwise Gamgee, quien, enfrentando sus propios miedos más profundos, se erige como un héroe improbable y feroz para defender la vida de su amo. Con el brillo de la luz de Eärendil en sus manos y el valor puro de un corazón leal, Sam logra herir a la bestia, pero el daño ya está hecho y el veneno paralizante de Ella la araña deja a Frodo inerte, con el rostro pálido como el mármol y aparentemente sin vida.
El dolor que inunda los ojos de Sean Astin en esta desgarradora escena transmite una desolación absoluta, haciendo que el espectador sienta el colapso de todo su mundo. Creyendo a su querido amigo muerto, Sam toma la difícil decisión de continuar la misión por su cuenta, llevándose el anillo único, sin saber que Frodo aún respira y que su trágico destino está a punto de entrelazarse con las crueles garras de los orcos de Mordor. La captura del cuerpo aparentemente sin vida de Frodo por parte de los orcos de Mordor desata una carrera contrarreloj desesperada para Sam, quien, oculto bajo las sombras de la torre de vigilancia de Cirith Ungol, descubre con horror que su querido amo sigue respirando. La crueldad de los sirvientes de Sauron se manifiesta en toda su crudeza dentro de los muros de la fortaleza, donde las disputas internas por el botín y la desconfianza mutua entre las distintas facciones de orcos revelan la podredumbre moral que gobierna el reino de las tinieblas. Sam, impulsado por una lealtad inquebrantable que desafía toda lógica y supervivencia, traza un plan audaz para infiltrarse en la guarida enemiga y rescatar a Frodo, demostrando que incluso en el rincón más oscuro del mundo, el amor desinteresado y la amistad genuina pueden encender una chispa de esperanza capaz de tambalear los cimientos de la mismísima oscuridad. La huida desesperada de Sam y Frodo a través de los yermos y cenicientos campos de Gorgoroth representa el tramo más desolador de su peregrinaje, donde cada bocanada de aire abrasador quema los pulmones y el suelo fangoso parece tragar las escasas fuerzas que les quedan. La química entre Elijah Wood y Sean Astin alcanza en estos momentos su cenit emocional, reflejando en sus rostros demacrados y miradas febriles el desgaste absoluto de una carga que ya ha superado los límites de la resistencia humana. Sam, cargando literalmente con el peso de su amo sobre sus hombros cuando las piernas de Frodo se niegan a responder, encarna el sacrificio definitivo y la nobleza pura, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la sangre real ni en las espadas legendarias, sino en la firmeza de un corazón sencillo que se niega a abandonar la luz. Mientras tanto, en las laderas del Monte del Destino, la sombra traicionera de Gollum resurge para cobrar su última y desesperada deuda, abalanzándose sobre los hobbits en un forcejeo mortal al borde del abismo. La maestría técnica y expresiva lograda por Andy Serkis se funde por completo con la tensión dramática del clímax, donde la criatura, consumida por una demencia absoluta y ciega de avaricia, muerde el dedo de Frodo para arrebatarle el preciado anillo, solo para caer en el fuego eterno junto a su tesoro anhelado. En el interior de la montaña, cuando el cataclismo desata la furia de la tierra y las paredes de roca fundida amenazan con sepultarlos para siempre, la llegada providencial de las grandes águilas rescata a los exhaustos hobbits del fin del mundo, cerrando un círculo épico de dolor, redención y sacrificio que ha redefinido para siempre las fronteras del cine fantástico y ha dejado una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de espectadores. El regreso a la comarca tras la destrucción del anillo y la caída definitiva de Sauron no trae consigo una simple vuelta a la normalidad, sino la dolorosa constatación de que la inocencia perdida jamás podrá recuperarse por completo. Los 4 hobbits, transformados radicalmente por las vivencias y los horrores presenciados a lo largo de su titánica travesía, caminan por los apacibles senderos verdes con una madurez silenciosa que los aísla de la alegre ignorancia de sus vecinos. Frodo, especialmente, carga con cicatrices invisibles pero profundas que el paso del tiempo y la calidez del hogar ya no pueden sanar, experimentando episodios donde el dolor físico de las heridas sufridas en la cima de los vientos y en el antro de ella la araña regresa con la crueldad de los fantasmas del pasado. Elijah Wood interpreta esta melancolía con una sutileza desgarradora, reflejando en su mirada distante y en sus manos temblorosas que el Salvador de la Tierra Media lleva dentro un vacío que ninguna paz terrenal puede llenar por completo. En medio de este ambiente agridulce, la vida en la comarca continúa con bodas tan esperadas como la de Samwise Gamgee y Rosita Cotilla, un acontecimiento luminoso que celebra la continuidad de la vida y la fertilidad de la tierra. Sean Astin aporta a estas escenas una ternura infinita, mostrando cómo Sam logra encontrar la felicidad y formar una familia numerosa, convirtiéndose en el pilar fundamental de una comunidad que poco a poco empieza a reconstruirse. Sin embargo, la sombra de la partida inevitable se cierne sobre Frodo, quien comprende que su tiempo en la Tierra Media ha llegado a su fin y que su espíritu necesita la paz que solo las tierras hundidas situadas más allá del mar occidental pueden ofrecerle. La emotiva despedida en los puertos grises, donde los rostros de Aragorn,
Legolas y Gimli se funden en un doloroso adiós junto al de sus fieles amigos hobbits. Cierra esta monumental epopeya con una nota de profunda elegancia poética, consagrando la obra como un triunfo eterno del cine que trascendió la pantalla para convertirse en un mito moderno, sobre la amistad, el sacrificio y la indomable voluntad de la luz frente a la oscuridad. La bruma matutina que envuelve los puertos grises en ese último y desgarrador adiós añade una capa de solemne melancolía al final de una era, un silencio reverente que parece detener el tiempo mismo mientras las gaviotas marcan el compás de una partida inevitable. Frodo, envuelto en su capa gris y con el rostro marcado por una paz tan frágil como el cristal, abraza uno a uno a sus compañeros de fatigas antes de embarcarse en la nave élfica que lo conducirá hacia el poniente. El llanto contenido de Samwise, desgarrador y profundamente humano, resuena en el muelle como el eco de un amor fraternal que desafió a los mismísimos dioses, recordando al espectador que el verdadero triunfo de esta travesía no fue la caída de un imperio oscuro, sino la fidelidad inquebrantable entre dos amigos humildes. Mientras tanto, en la fastuosa y renacida ciudad de Minas Tirith, la coronación de Aragorn como rey de Gondor y Arnor sella la promesa de un nuevo amanecer para los hombres, unificando reinos bajo la mirada sabia y justa de un monarca que aprendió a abrazar su destino con humildad. Su reencuentro con Arwen, iluminados por la luz dorada de un sol que finalmente disipa las sombras de Mordor, culmina una historia de amor milenaria que resistió el peso de los siglos y la amenaza de la muerte. La presencia imponente de Aragorn, ahora ataviado con las insignias reales y la corona alada, se suaviza al mirar a sus antiguos compañeros, reconociendo en cada reverencia que la corona sobre su cabeza es el fruto del sacrificio conjunto de hobbits, elfos, enanos y hombres. En los confines de la comarca, la vida continúa su curso apacible y terrenal, donde el propio Sam, sentado en el umbral de su puerta en bolsón cerrado con su hija Rousi en el regazo y el libro abierto sobre las rodillas, pronuncia aquellas inolvidables y reconfortantes palabras: «Bueno, ya estoy de vuelta». Con este gesto cotidiano y profundamente emotivo, la monumental obra de Peter Jackson cierra el círculo narrativo, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte y consagrando un universo donde la magia, el valor y la nobleza de espíritu demostraron que incluso el más pequeño de los seres puede cambiar el curso del futuro. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal PloCrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la película de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en su versión extendida del año 2001. Todo comienza en la apacible comarca, donde Frodo Bolsón hereda un anillo dorado que resulta ser el anillo único, forjado por el señor oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Este objeto no es una simple baratija, lleva consigo una malicia latente que corrompe a todo aquel que lo porta. El mago Gandalf el Gris descubre la terrible verdad y urge a Frodo a emprender un viaje hacia las grietas del destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Es fascinante pensar en el compromiso físico que Elijah Wood aportó a este papel. Con apenas 18 años y una carrera ya respetada desde la infancia, canalizó una vulnerabilidad genuina que hizo tangibles el peso y el sufrimiento de su personaje. En su camino hacia Rivendell, Frodo y sus fieles amigos hobbits Sam, Merry y Pippin se cruzan con Aragorn, un montaraz con un linaje real oculto. Viggo Mortensen asumió este rol con una intensidad legendaria, llegando a vivir en el bosque durante el rodaje y durmiendo con su espada para conectar con el alma salvaje y solitaria de su personaje. Juntos llegan al refugio élfico de Rivendell, donde se convoca un concilio crucial. Allí se decide formar la Comunidad del Anillo para proteger al pequeño hobbit en su misión suicida. La hermandad está compuesta por representantes de los pueblos libres, humanos, un enano, un elfo, el mago y los 4 hobbits. Entre los momentos más memorables de esta versión extendida se encuentra el inicio en la comarca, donde se profundiza en las costumbres y la alegría de la vida hobbit, contrastando maravillosamente con la oscuridad que está por venir. Vemos escenas adicionales que muestran la profunda amistad entre Frodo y Sam, interpretado con una lealtad conmovedora por Sean Astin, cuya propia experiencia vital como actor infantil aportó una madurez emocional inmensa a su interpretación. A medida que la comunidad avanza, enfrentan peligros monumentales, como el ataque de los cuervos espía de Saruman y la cruenta travesía por las minas de Moria. En las profundidades de Moria, la tensión se eleva al máximo. Ian McKellen,
un veterano de los escenarios shakespearianos que infundió a Gandalf una mezcla perfecta de autoridad paternal y excentricidad. Lidera al grupo a través de la oscuridad. Allí se enfrentan a hordas de orcos y a un temible demonio del mundo antiguo, el Balrog. En un clímax desgarrador, Gandalf cae al abismo para permitir que el resto de la compañía escape, dejando un vacío inmenso en el corazón de los viajeros. La tragedia no detiene la marcha, y la comunidad llega a las hermosas cascadas de Rauros, donde la corrupción del anillo comienza a fracturar la confianza del grupo. Boromir, interpretado por Sean Bean con una trágica humanidad que refleja su larga trayectoria dando vida a personajes complejos y condenados, cede a la tentación e intenta arrebatarle el anillo a Frodo. Poco después, un ataque sorpresa de los Uruk-hai dispersa definitivamente a la comunidad. Boromir muere heroicamente defendiendo a los jóvenes hobbits, logrando la redención en sus últimos alientos. La película cierra con Frodo y Sam tomando el camino hacia Mordor en solitario, sabiendo que el destino del mundo ahora descansa sobre sus hombros, mientras Aragorn, Legolas y Gimli parten en busca de los hobbits capturados, dando inicio a una guerra inevitable. El dolor por la pérdida de Gandalf y la disolución de la comunidad deja una sombra profunda en cada uno de los sobrevivientes, marcando un punto de inflexión donde la inocencia queda definitivamente atrás. Aragorn, al asumir el liderazgo tras la caída de Boromir, se enfrenta a sus propias dudas sobre el trono de Gondor, transformando su dolor en una férrea determinación. Viggo Mortensen transmitió esta evolución interna con miradas cargadas de melancolía y una presencia imponente, recordando por qué su interpretación se convirtió en un referente absoluto del cine fantástico. A su lado, Legolas y Gimli, cuyas culturas habían estado enfrentadas durante milenios, consolidan una amistad improbable pero indestructible, aportando momentos de camaradería y humor sutil en medio de la desolación. Mientras tanto, en la inmensidad de las tierras brutas, la marcha de Frodo y Sam se vuelve cada vez más penosa. Sean Astin brilla con luz propia al encarnar a un Samwise Gamgee que es el verdadero corazón moral de la historia. Sus palabras al borde del Anduin, recordando por qué luchan y qué hay de bueno en el mundo por lo que vale la pena pelear, resuenan con una honestidad desgarradora. Por su parte, Elaine Chegud muestra en cada gesto el desgaste físico y mental que provoca la carga del anillo, con una mirada perdida y febril que refleja cómo la joya oscura comienza a devorar su voluntad y a aislarlo, incluso de su amigo más leal. La edición extendida enriquece este tramo con detalles que profundizan en la mitología y en la psicología de los personajes. Las escenas adicionales permiten respirar la atmósfera de la Tierra Media, desde los vastos paisajes naturales filmados con maestría en Nueva Zelanda hasta los pequeños silencios que revelan el peso del destino. La sombra de Sauron se extiende implacable, y la amenaza de Saruman desde la torre de Isengard se siente cada vez más cercana con la brutalidad de sus ejércitos de Uruk-hai marchando hacia la guerra. Los hobbits Merry y Pippin, capturados por estos monstruos, inician su propio calvario, un cautiverio que los obligará a madurar a golpes y a forjar su propio destino en los fangosos bosques de Fangorn, demostrando que incluso los seres más pequeños pueden inclinar la balanza de la historia. La travesía de Merry y Pippin junto a sus captores muestra la brutalidad despiadada de los Uruk-hai, pero también siembra las semillas de una rebelión inesperada. En los oscuros y enmarañados parajes del bosque de Fangorn, los dos pequeños hobbits logran escapar gracias al caos desatado por los jinetes de Rohan, adentrándose en un territorio ancestral gobernado por fuerzas que la Tierra Media casi había olvidado. Es allí donde se encuentran con Bárbol, el venerable gigante arbóreo, un pastor de árboles cuya lentitud deliberada contrasta con la urgencia del momento, pero cuya sabiduría ancestral y profunda conexión con la naturaleza aportan una dimensión casi mitológica al relato. La paciencia de los Ents y su despertar tardío representan la furia incontenible de la tierra misma, un recordatorio de que la destrucción impulsada por la industria de Isengard no quedará impune. Lejos de allí, en las áridas colinas de Emyn Muil, Frodo y Sam continúan su descenso desesperado hacia las puertas de Mordor. La geografía misma parece conspirar en su contra, convirtiendo cada roca en un obstáculo titánico y cada sombra en una amenaza mortal. Es en este laberinto de piedra donde hacen su aparición estelar una figura esquiva y retorcida que los acecha, desde las alturas. Gollum, interpretado con una maestría física y vocal inigualable por Andy Serkis mediante la revolucionaria
tecnología de captura de movimiento, añade una capa de profunda complejidad psicológica al conflicto. Serkis logró infundir en este ser torturado una dualidad desgarradora, donde conviven el hobbit corrompido que una vez fue y el monstruo esclavo del anillo, generando en el espectador una mezcla de repulsión y una perturbadora compasión. La dinámica entre Frodo, Sam y Gollum se convierte en el núcleo emocional más intenso de esta etapa del viaje. Sam mantiene una desconfianza absoluta hacia la criatura, advirtiendo con acierto el peligro latente que representa, mientras que Frodo, sintiendo una empatía dolorosa y solitaria, ve en Gollum un espejo grotesco de su propio futuro si permite que el poder del anillo lo consuma por completo. Esta conexión basada en el sufrimiento compartido humaniza al portador y a su atormentado guía, mientras la inmensidad amenazante de Mordor se dibuja en el horizonte como una mancha perpetua en el cielo. La tensión psicológica alcanza cotas insospechadas, preparando el terreno para los juicios morales y las pruebas definitivas que aguardan a los hobbits en su marcha hacia el monte del destino, donde el destino de todos los pueblos libres pendrá definitivamente de un hilo. La sombra de la guerra se cierne ya sin contemplaciones sobre toda la Tierra Media, mientras los caminos de los héroes se bifurcan irremediablemente hacia su prueba definitiva. Aragorn, Legolas y Gimli cabalgan sin descanso a través de las llanuras de Rohan, persiguiendo la esperanza de rescatar a Merry y Pippin, una persecución que pone a prueba la resistencia física y mental de este improvisado trío. Viggo Mortensen, Orlando Bloom y John R.H.Y.S. Davies logran una química palpable en pantalla, un reflejo del genuino respeto y la estrecha amistad que forjaron durante los largos meses de rodaje en los parajes más remotos y salvajes de Nueva Zelanda. Cada uno aporta a su personaje una dignidad inquebrantable, convirtiendo la fatiga del viaje en una declaración de principios sobre la lealtad y el honor en tiempos de absoluta desesperanza. Mientras tanto, en las profundidades de las cavernas de Isengard, el traidor Saruman desata la furia de su maquinaria de guerra, un despliegue industrial que contrasta dolorosamente con la pureza natural que el mundo ha conocido hasta entonces. Christopher Lee, un actor de legendaria trayectoria y presencia imponente, encarna al mago caído con una frialdad aristocrática y calculadora, dotando al villano de una autoridad aterradora que no necesita gritar para imponerse. Sus palabras son dagas venenosas que buscan fracturar la voluntad de los pueblos libres, recordándonos que el mal a menudo se viste con las ropas de la sabiduría y el progreso. Las secuencias extendidas permiten apreciar la escala monumental de esta amenaza, mostrando la furia ciega de los 10.000 guerreros Uruk-hai que marchan hacia el abismo de Helm con la certeza de la victoria. Por su parte, en el frente espiritual y emocional de la misión, Frodo y Sam continúan su descenso hacia la negrura de Mordor bajo la atenta y maquiavélica mirada de Gollum. La interpretación física de Andy Serkis sigue rompiendo barreras, logrando que un personaje creado por ordenador transmita más humanidad y dolor que muchos rostros de carne y hueso. La dependencia simbiótica que se establece entre el hobbit corrupto y su guía se convierte en una tragedia en cámara lenta. Frodo, cada vez más pálido y consumido por el peso invisible del metal dorado, comprende que su alma se está pudriendo al mismo ritmo que su cuerpo, mientras Sam, con los ojos llenos de lágrimas y una fuerza de voluntad titánica, se niega a soltar la mano de su amigo, reafirmando que la verdadera magia de este mundo no reside en los anillos de poder, sino en la bondad desinteresada de los corazones sencillos. El peso de la noche se cierne sobre los pantanos de los muertos, un paraje desolador donde los rostros de los caídos en guerras ancestrales flotan bajo las aguas turbias, tentando a los caminantes con visiones de desesperación. Frodo, arrastrado por una fascinación mórbida, casi cae en las garras de estas almas en pena, salvado en el último segundo por la firmeza de Sam. En este tramo del viaje, la atmósfera se vuelve asfixiante, casi palpable, recordándonos el talento de Peter Jackson para tejer un terror gótico y visual dentro de la fantasía épica. Cada paso hacia las puertas negras de Mordor es una prueba de fuego para la frágil cordura de los hobbits, quienes comprenden que entrar por la fuerza frontal es una sentencia de muerte segura. Es entonces cuando Gollum, en un destello de astucia retorcida, les revela la existencia de un camino secreto, una ruta alternativa custodiada por horrores inimaginables que pondrá a prueba la lealtad y el valor de la pequeña compañía hasta límites insospechados. La decisión de confiar en Gollum como guía a través de las tierras desoladas de Ithilien abre un nuevo abismo de incertidumbre para los hobbits.
Las secuencias adicionales de esta versión extendida permiten apreciar la creciente tirantez en la relación entre los tres caminantes, donde los momentos de frágil tregua se desvanecen rápidamente ante la paranoia de Gollum y el tormento interior que carcome a Frodo. Andy Serkis logra transmitir con asombrosa maestría la dolorosa lucha interna de la criatura, cuyos desdoblamientos de personalidad entre el sumiso Smeagol y el sibilino Gollum reflejan con crudeza la desintegración mental provocada por siglos de obsesión con el anillo. Sam observa este peligroso acercamiento con una mezcla de repulsión y profunda desconfianza, sabiendo que cada paso los acerca más a una trampa mortal de la que tal vez no puedan escapar. Mientras tanto, en los dominios de Gondor, la geopolítica de la Tierra Media experimenta un giro drástico con la captura de los Hobbits por parte de Faramir, el hermano menor de Boromir. Lejos de repetir la debilidad y la ambición desmedida de su sangre, Faramir se revela como un hombre culto, compasivo y profundamente sediento del afecto de un padre que siempre lo relegó a la sombra de su difunto hermano. La inclusión de escenas extendidas dedicadas a la relación entre Faramir y Denethor, junto con los flashbacks que muestran la partida de Boromir hacia Rivendell, humanizan profundamente la tragedia de la casa gobernante de Minas Tirith. David Benham aporta a Faramir una melancolía noble y una integridad moral inquebrantable, decidiendo finalmente liberar a los Hobbits y entregarles una oportunidad de continuar su marcha, comprendiendo que el anillo es una carga demasiado pesada y maldita para ser usada como arma en beneficio propio. La magnitud de la empresa se dibuja cada vez con mayor claridad en el horizonte, donde la silueta imponente de la Torre Oscuras proyecta su largo brazo sobre toda la Tierra Media. La maestría técnica y artística con la que se construyen estos escenarios transporta al espectador a un mundo donde la esperanza pende de un hilo extraordinariamente delgado. La fuerza narrativa no recae únicamente en las grandes batallas o en los prodigios de la magia, sino en la inquebrantable resistencia del espíritu humano, hobbit y de cualquier criatura dispuesta a luchar por la luz. Con cada fotograma, la travesía se consolida como una cumbre indiscutible del cine fantástico, un tapiz monumental donde el sacrificio, la amistad y el dolor se entrelazan de manera magistral, dejando al espectador al borde del abismo y con el corazón encogido ante los incalculables peligros que aguardan en el umbral de la Tierra del Fuego. La marcha hacia las faldas de la sombría cordillera de Epel-Duat se convierte en un suplicio constante, donde el aire mismo parece espeso y cargado de ceniza. Frodo experimenta un deterioro físico y mental alarmante, arrastrando el cuerpo como si cada paso requiriera la fuerza de un titán, mientras el anillo alrededor de su cuello late con una malicia cada vez más palpable, quemándole la piel y nublándole los pensamientos. Sam, con las manos callosas y el corazón encogido por el dolor de ver sufrir a su amigo, asume la mayor parte de las cargas materiales y espirituales del viaje, demostrando que su devoción no conoce límites. La tensión entre los tres caminantes llega a un punto de quiebre cuando Gollum, consumido por sus propias contradicciones internas y empujado por la cruel influencia de la sortija, máquina en las sombras para deshacerse del fiel jardinero y recuperar su preciado tesoro, preparando el escenario para la traición definitiva que los aguarda en los oscuros y claustrofóbicos túneles de Cirith Ungol. Lejos de allí, en las verdes llanuras de Rohan, la gran batalla del abismo de Helm llega a su clímax con la carga desesperada de Aragorn y los defensores supervivientes. Un momento épico que demuestra la resiliencia de los pueblos libres frente a la aparente inevitabilidad de la destrucción. La dirección de Peter Jackson logra entrelazar con maestría la escala colosal del conflicto bélico con la intimidad de los sacrificios individuales, donde cada soldado, arquero y rey lucha no por odio hacia lo que tiene enfrente, sino por amor a lo que deja atrás. Esta victoria agridulce no hace más que confirmar que la guerra real apenas comienza y que el verdadero epicentro del destino del mundo se decide en silencio, en los senderos ocultos y traicioneros que conducen al corazón mismo de las tierras dominadas por la sombra. La llegada a las tenebrosas escaleras de Cirith Ungol marca el inicio del descenso a los infiernos para los dos pequeños hobbits, quienes se adentran en un laberinto de piedra donde la luz del sol jamás ha penetrado. El silencio en estos oscuros corredores resulta ensordecedor, roto únicamente por el siseo constante de Gollum y el eco de los tambores lejanos que resuenan desde las entrañas de la tierra. Es en este punto donde la traición largamente acariciada por la criatura toma forma definitiva, abandonando a Frodo y a Sam a su suerte en la guarida de ella la araña, una monstruosidad ancestral que ha habitado las montañas desde antes de la llegada de los hombres.
La tensión cinematográfica alcanza cotas insoportables mientras el terror se apodera de la pantalla, mostrando la crueldad despiadada de un depredador milenario que busca devorar la esperanza misma de la Tierra Media. La confrontación con la gigantesca araña pone de manifiesto la grandeza oculta de Samwise Gamgee, quien, enfrentando sus propios miedos más profundos, se erige como un héroe improbable y feroz para defender la vida de su amo. Con el brillo de la luz de Arendil en sus manos y el valor puro de un corazón leal, Sam logra herir a la bestia, pero el daño ya está hecho y el veneno paralizante de ella la araña deja a Frodo inerte, con el rostro pálido como el mármol y aparentemente sin vida. El dolor que inunda los ojos de Sean Astin en esta desgarradora escena transmite una desolación absoluta, haciendo que el espectador sienta el colapso de todo su mundo. Creyendo a su querido amigo muerto, Sam toma la difícil decisión de continuar la misión por su cuenta, llevándose el anillo único, sin saber que Frodo aún respira y que su trágico destino está a punto de entrelazarse con las crueles garras de los orcos de Mordor. La captura del cuerpo aparentemente sin vida de Frodo por parte de los orcos de Mordor desata una carrera contrarreloj desesperada para Sam, quien, oculto bajo las sombras de la torre de vigilancia de Cirith Ungol, descubre con horror que su querido amo sigue respirando. La crueldad de los sirvientes de Sauron se manifiesta en toda su crudeza dentro de los muros de la fortaleza, donde las disputas internas por el botín y la desconfianza mutua entre las distintas facciones de orcos revelan la podredumbre moral que gobierna el reino de las tinieblas. Sam, impulsado por una lealtad inquebrantable que desafía toda lógica y supervivencia, traza un plan audaz para infiltrarse en la guarida enemiga y rescatar a Frodo, demostrando que incluso en el rincón más oscuro del mundo, el amor desinteresado y la amistad genuina pueden encender una chispa de esperanza capaz de tambalear los cimientos de la mismísima oscuridad. La huida desesperada de Sam y Frodo a través de los yermos y cenicientos campos de Gorgoroth representa el tramo más desolador de su peregrinaje, donde cada bocanada de aire abrasador quema los pulmones y el suelo fangoso parece tragar las escasas fuerzas que les quedan. La química entre Elijah Wood y Sean Astin alcanza en estos momentos su cenit emocional, reflejando en sus rostros demacrados y miradas febriles el desgaste absoluto de una carga que ya ha superado los límites de la resistencia humana. Sam, cargando literalmente con el peso de su amo sobre sus hombros cuando las piernas de Frodo se niegan a responder, encarna el sacrificio definitivo y la nobleza pura, demostrando que la verdadera grandeza no reside en la sangre real ni en las espadas legendarias, sino en la firmeza de un corazón sencillo que se niega a abandonar la luz. Mientras tanto, en las laderas del Monte del Destino, la sombra traicionera de Gollum resurge para cobrar su última y desesperada deuda, abalanzándose sobre los hobbits en un forcejeo mortal al borde del abismo. La maestría técnica y expresiva lograda por Andy Serkis se funde por completo con la tensión dramática del clímax, donde la criatura, consumida por una demencia absoluta y ciega de avaricia, muerde el dedo de Frodo para arrebatarle el preciado anillo, solo para caer en el fuego eterno junto a su tesoro anhelado. En el interior de la montaña, cuando el cataclismo desata la furia de la tierra y las paredes de roca fundida amenazan con sepultarlos para siempre, la llegada providencial de las grandes águilas rescata a los exhaustos hobbits del fin del mundo, cerrando un círculo épico de dolor, redención y sacrificio que ha redefinido para siempre las fronteras del cine fantástico y ha dejado una huella imborrable en el corazón de varias generaciones de espectadores. El regreso a la comarca tras la destrucción del anillo y la caída definitiva de Sauron no trae consigo una simple vuelta a la normalidad, sino la dolorosa constatación de que la inocencia perdida jamás podrá recuperarse por completo. Los 4 hobbits, transformados radicalmente por las vivencias y los horrores presenciados a lo largo de su titánica travesía, caminan por los apacibles senderos verdes con una madurez silenciosa que los aísla de la alegre ignorancia de sus vecinos. Frodo, especialmente, carga con cicatrices invisibles pero profundas que el paso del tiempo y la calidez del hogar ya no pueden sanar, experimentando episodios donde el dolor físico de las heridas sufridas en la cima de los vientos y en el antro de ella la araña regresa con la crueldad de los fantasmas del pasado. Elijah Wood interpreta esta melancolía con una sutileza desgarradora, reflejando en su mirada distante y en sus manos temblorosas que el Salvador de la Tierra Media lleva dentro un vacío que ninguna paz terrenal puede llenar por completo. En medio de este ambiente agridulce,
la vida en la comarca continúa con bodas tan esperadas como la de Samwise Gamgee y Rosita Cotilla, un acontecimiento luminoso que celebra la continuidad de la vida y la fertilidad de la tierra. Sean Astin aporta a estas escenas una ternura infinita, mostrando cómo Sam logra encontrar la felicidad y formar una familia numerosa, convirtiéndose en el pilar fundamental de una comunidad que poco a poco empieza a reconstruirse. Sin embargo, la sombra de la partida inevitable se cierne sobre Frodo, quien comprende que su tiempo en la Tierra Media ha llegado a su fin y que su espíritu necesita la paz que solo las tierras hundidas situadas más allá del mar occidental pueden ofrecerle. La emotiva despedida en los puertos grises, donde los rostros de Aragorn, Legolas y Gimli se funden en un doloroso adiós junto al de sus fieles amigos hobbits, cierra esta monumental epopeya con una nota de profunda elegancia poética, consagrando la obra como un triunfo eterno del cine que trascendió la pantalla para convertirse en un mito moderno, sobre la amistad, el sacrificio y la indomable voluntad de la luz frente a la oscuridad. La bruma matutina que envuelve los puertos grises en ese último y desgarrador adiós añade una capa de solemne melancolía al final de una era, un silencio reverente que parece detener el tiempo mismo mientras las gaviotas marcan el compás de una partida inevitable. Frodo, envuelto en su capa gris y con el rostro marcado por una paz tan frágil como el cristal, abraza uno a uno a sus compañeros de fatigas antes de embarcarse en la nave élfica que lo conducirá hacia el poniente. El llanto contenido de Samwise, desgarrador y profundamente humano, resuena en el muelle como el eco de un amor fraternal que desafió a los mismísimos dioses, recordando al espectador que el verdadero triunfo de esta travesía no fue la caída de un imperio oscuro, sino la fidelidad inquebrantable entre dos amigos humildes. Mientras tanto, en la fastuosa y renacida ciudad de Minas Tirith, la coronación de Aragorn como rey de Gondor y Arnor sella la promesa de un nuevo amanecer para los hombres, unificando reinos bajo la mirada sabia y justa de un monarca que aprendió a abrazar su destino con humildad. Su reencuentro con Arwen, iluminados por la luz dorada de un sol que finalmente disipa las sombras de Mordor, culmina una historia de amor milenaria que resistió el peso de los siglos y la amenaza de la muerte. La presencia imponente de Aragorn, ahora ataviado con las insignias reales y la corona alada, se suaviza al mirar a sus antiguos compañeros, reconociendo en cada reverencia que la corona sobre su cabeza es el fruto del sacrificio conjunto de hobbits, elfos, enanos y hombres. En los confines de la comarca, la vida continúa su curso apacible y terrenal, donde el propio Sam, sentado en el umbral de su puerta en bolsón cerrado con su hija Rousi en el regazo y el libro abierto sobre las rodillas, pronuncia aquellas inolvidables y reconfortantes palabras: «Bueno, ya estoy de vuelta». Con este gesto cotidiano y profundamente emotivo, la monumental obra de Peter Jackson cierra el círculo narrativo, dejando una huella imborrable en la historia del séptimo arte y consagrando un universo donde la magia, el valor y la nobleza de espíritu demostraron que incluso el más pequeño de los seres puede cambiar el curso del futuro. Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Plocrunch. Antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y dejar su me gusta para no perderse ningún vídeo nuevo. Hoy vamos a hablar sobre la película de Lord of the Rings, The Fellowship of the Ring en su versión extendida del año 2001. Todo comienza en la apacible comarca, donde Frodo Bolsón hereda un anillo dorado que resulta ser el anillo único, forjado por el señor oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Este objeto no es una simple baratija, lleva consigo una malicia latente que corrompe a todo aquel que lo porta. El mago Gandalf el Gris descubre la terrible verdad y urge a Frodo a emprender un viaje hacia las grietas del destino, el único lugar donde el anillo puede ser destruido. Es fascinante pensar en el compromiso físico